Reporte 100. Le agradezco al periodista de investigación Arturo Ángel de Animal Político que esté con nosotros esta mañana. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida que contempla la ley para garantizar que una persona que está siendo investigada por un delito no huya, no escape, acuda a las audiencias, no ponga en peligro la evidencia. Es digamos que una precaución que pueden tomar las autoridades, insisto, para garantizar que una persona que está siendo investigada esté presente, ¿no? Esto mientras la autoridad, en este caso la Fiscalía, define si una vez que concluye la investigación tiene elementos o no para acusarla formalmente de un delito e ir a juicio. Como se trata de aplicar una medida contra una persona que pues, no se le ha confirmado ningún delito, porque, insisto, la investigación continúa, en la mayoría de los casos se debe de justificar por qué es necesario aplicarle una medida. Y además la ley contempla 14 medidas distintas. Puede ser desde una prisión domiciliaria, la colocación de un brazalete, quitarle el pasaporte. La última de esas 14 es la prisión preventiva. Y debe ser una cuestión muy excepcional, porque en los hechos significa meter a la cárcel a una persona inocente, a la que no le ha probado realmente ningún delito. Y la prisión preventiva oficiosa es la que se impone automáticamente, basta que aquí te señalen ante un juez que están investigando por algunos de los delitos que contempla el artículo 19 de la Constitución, para que ahí ni siquiera haya que justificar por qué tú estarías, por ejemplo, en riesgo de escaparte, ¿no? Ahí, eso es en automático, que te encarcelen mientras se acaba la investigación, y como lo ha dicho el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, la prisión preventiva oficiosa es abiertamente violatoria de derechos humanos de acuerdo con todos los convenios internacionales, porque prácticamente es como que, insisto, te señalen que te están investigando por X delito para que te encarcelen, pero bueno, la Constitución lo permite, ¿no? Sí, ahora, esto no significa que personas que delincan por contrabando, por facturas falsas y defraudación fiscal no vayan a la cárcel, es decir, no van a entrar en automático, pero si se les encuentra responsables, sí van a la cárcel. Si se logra acreditar ante el juez que la persona pudiera darse a la fuga, porque puede viajar, porque tiene los recursos económicos suficientes, ahí sí se justifica. Entonces el juez puede decir, ok, puede ser que te aplique la prisión preventiva justificada mientras, insisto, acaba la investigación. Pero en efecto, esto continúa, solamente que lo que la Corte anuló es que se imponga de manera automática, porque, insisto, la Corte, lo que han dicho los ministros como Saldívar, es que es una medida excepcional, y por eso es que creo que es importante el reportaje que además lo estamos publicando esta semana en Animal Político, y los invito a que lo conozcan. Hoy estamos con la segunda entrega. En 2019 se comenzó a impulsar esta idea de que había que meter más y más delitos a la lista de delitos de prisión preventiva automática, ¿no? Según el presidente López Obrador, es lo que él llama volver a más delitos graves, así le dice él, ¿no? Que lo único que significa es que te encarcelen mientras te investigan. Y la verdad es que ha sido tremendamente perjudicial el resultado de ese tipo de medidas, porque ni se ha acabado la impunidad sigue en 95%, y lo que hemos logrado en 2 años, por ejemplo, es meter a más de 130,000 personas inocentes a la cárcel, comenzando de nuevo a saturar los penales, pero además, ojo, a todas estas personas se les mete a la cárcel sin probarles que realmente hayan cometido delito alguno, y muchas veces ni siquiera se les prueba ya estando dentro. En 2020, imagínense, en 2020 más del 85% de las personas que metimos a la cárcel en el país eran personas inocentes, cuando debería ser, por lo que ya platicamos, la excepción y no la regla. La cárcel en realidad debe ser para quien tiene que cumplir una condena y la cumpla, ¿no? Pero en México ya vivimos en el mundo al revés, donde encarcelamos al 85% con prisiones preventivas, y digo, no les probamos un delito, y lo que es peor, la mayor parte de estas personas, más del 60%, ni siquiera están acusadas de los delitos graves, Son personas que encarcelamos acusándolas de robo, de narcomenudeo, de delitos que evidentemente son mínimos, que ni siquiera deberían esas personas de estar en la cárcel, y mucho menos cuando ni siquiera se les ha probado. Sí, Arturo Ángel tiene razón, entonces le asiste la razón al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando dice que la prisión preventiva afecta más a los pobres. Totalmente. Hoy justamente traemos en Animal Político una nota donde confirmamos con datos lo que dijo el ministro Saldívar ayer. Les doy 3 datos. Más del 70% de las personas que están en la prisión preventiva actualmente
eran personas pobres, no tenían un trabajo formal, eran pues artesanos, eran vendedores ambulantes, eran choferes. Más del 72% de las personas que están presas actualmente en prisión preventiva ni siquiera acabaron la secundaria, y más del 75% tenían que trabajar los 7 días de la semana para lograr dinero para darle de comer a su familia. O sea, en efecto, la enorme mayoría de las personas que están en prisión preventiva son personas pobres. El 80% ni siquiera tiene para pagar un abogado, ¿eh? Ojo, imagínense lo que es defenderse de un sistema tan hostil como el que tenemos actualmente, sin además poder tener un abogado. Tienes que depender de abogados de oficio que, por ejemplo, en casos como Jalisco, tienen más de 300 juicios simultáneos. Es humanamente imposible que un abogado de oficio te defienda. Básicamente es un nombramiento de papel, y en efecto, insisto, hoy con datos probamos lo que viene diciendo el ministro Saldívar, no desde ayer, desde hace mucho tiempo, que en la prisión están básicamente las personas más vulnerables. Sí, y eso que el anterior sistema era más rudo, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que justo por eso hicimos un cambio al sistema penal actual, y con esta idea de que, por ejemplo, tú no te enterabas que te estaban investigando. Lo que pasaba en el sistema viejo es que te armaban una averiguación previa, así se llamaban, y luego le investigaban, hacían toda la investigación, y luego ya te acusaban ante el juez, y tú llegabas ya prácticamente condenado, o sea, era muy injusto. Por eso en el nuevo sistema se creó esta figura de la vinculación a proceso, que es como un paso previo que se estableció para que tú en algún momento sepas que te están investigando, y el juez supervise esa investigación, pero se requieren pruebas mínimas para eso, y yo creo que está bien. El problema es que con esa vinculación a proceso ya te están metiendo la prisión preventiva. Entonces, el problema en sí no es el sistema penal, es el uso de la prisión preventiva, encarcelar a personas en masa, personas que siguen siendo inocentes mientras se les investiga. Sí, y también se le ha dado un uso político a la prisión preventiva, ¿no? Es decir, ahí está el caso de Rosario Robles, ¿no? No, totalmente. O sea, básicamente es como una espada de Damocles que sirve, pues, evidentemente para intimidar a muchas personas que, aunque tú sabes que no te han probado ningún delito, te pueden meter a la cárcel, pero además se usa como sinónimo de supuesta efectividad. En la Ciudad de México, déjenme decirles que, por ejemplo, la Fiscalía de la Capitalina hace unos días pues promovía como un éxito que cada vez hay más prisiones preventivas, se están consiguiendo más prisiones preventivas. En la Ciudad de México, fíjense este dato, en 2020 el 100% de las personas que metieron a la cárcel eran personas inocentes con prisiones preventivas. Nadie porque haya tenido primero un juicio y le hayan probado un delito. Y se crea una falsa idea de que eso es justicia, porque claro, en México, y ese es otro debate muy profundo, que yo creo que hay que poner en la mesa, pues tenemos la idea de que meterte a la cárcel ya con eso se hace justicia. Entonces nos venden que la idea de encarcelar a personas es ya con eso están pagando, pero nunca decimos el contexto completo, que en realidad no es que les metamos a la cárcel porque ya sea una condena, es una medida solamente cautelar, es una garantía mientras se le investiga. No hemos ni acabado la investigación, pero insisto, lo usamos como un sinónimo de supuesta efectividad, ¿no? Sí, bueno, ahí está también el caso de la expareja de Florence Cassés, ¿no? Israel Vallarta, que en el viejo sistema sigue sin sentencia. Sí, exactamente. O sea, si tú te quieres defender, y es algo que también abordamos en el reportaje de hoy, si tú te quieres defender, pues puedes pasar años en la cárcel, O sea, sí. Vemos historias en el reportaje de 4, 5, 6 años, y hay casos mucho más dramáticos de personas que por no querer, por luchar por su inocencia, pues pueden pasar años en prisión preventiva. Y hay otras, hay un caso increíble de una señora, por ejemplo, que platicamos en el reportaje, que se robó, supuestamente la acusan de robar 100 pesos, y estuvo 6 meses por los 100 pesos, hasta que ella decidió, oigan, ya basta, no tengo un abogado que me defienda, yo mejor me declaro culpable, me van a poner de por sí una pena chiquita, porque ese es un delito ridículo, a cambio de salir de prisión. Entonces, o te declaras culpable para que te pongan una pena mínima y a ver si puedes salir más rápido de prisión, o luchas por tu inocencia, pero eso implicaría estar años y años en prisión preventiva. Y te queda el antecedente penal, además. Sí, Arturo Ángel, te leemos hoy en Animal Político estos reportajes muy oportunos. Muchas gracias. No, de nada. Un saludo para ustedes. Buen día. Igualmente. Reporte 100.